Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a hacer la práctica de refrigeración. Aquí están mis compañeros. Y bueno, de momento les puedo decir que ya hicimos una lectura, la que sería con una potencia de 300 watts, y encontramos el error de que en la temperatura de salida, en donde dice agua de condensador, está marcado como temperatura número 2, y en donde dice compresor marca como temperatura número 3. Estas hay que cambiarlas. En condensador sería temperatura 3 y en compresor sería temperatura 2. ¿Sí me escuchan? ¿Me puedes repetir? Bueno, en la tabla nos marca temperatura de salida y dice agua del condensador, y tiene como clave temperatura número 2. A esta hay que cambiarla por temperatura número 3. Cambiamos T2 por T3. Y en la parte de abajo, la del compresor, tenemos temperatura 3. Esta en realidad sería la temperatura 2. ¿Sí está bien? ¿Se me escucharon? ¿Sí me escucharon? ¿Sí se escucha? Pueden responder, tienes que preguntarles de otra manera. Ok, bueno, ya entendieron entonces. ¿Sí te contestaron? Sí, creo que es que nada más chifle. Ok. Bueno, ahora mi compañero les va a decir las lecturas a 300 watts, una potencia de 300 watts, sin intercambiador de calor. Sí. No, tú, güey. ¿Yo las digo? ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Muy bien, entonces como les decía Noé, bueno, nosotros ya tomamos la primera lectura. ¿Por qué lo hicimos así? Nos adelantamos un poco porque, bueno, nos comentó el profesor Everardo que deberíamos hacer así para dejar que la máquina se estabilizara. Como pueden ver, tenemos dos tipos de lectura, con y sin interenfriador. Entonces, justamente por eso nos adelantamos un poco, para ahorita tomar frente a ustedes las de con interenfriador, y por mientras les voy a decir las de sin interenfriador. O sea, de lado en la de 300 watts, donde dice no o interenfriador apagado, que es el no, se las voy a decir. ¿Sí me escuchan? Perfecto, entonces en el compresor nos salió una temperatura a la entrada, que es T1, a la entrada del compresor, de menos 10.5 grados. A la entrada de la válvula de expansión nos dio una temperatura de 20.5 grados. ¿Perdón? No, esa es T4, a la entrada de la válvula de expansión. Se las estoy diciendo tal cual vienen en la tabla. ¿Sí? Perfecto. La temperatura 5, que es a la entrada del evaporador, nos dio una temperatura de menos 30 grados. ¿Puedes repetir la anterior? T4, a la entrada de la válvula de expansión, 20.5. No, para que vean cómo se va a medir. ¿Sí? Perfecto. T5, le repito, entrada del evaporador, menos 30 grados. Ahora la temperatura del agua a la entrada del condensador es de 17.3 grados. ¿Sí? ¿Todos la tienen? ¿Puedo seguir? Perfecto. Ok, ahí es donde les mencionaba Noé que hay que invertir, porque en realidad esa es la temperatura 3. O sea, en lugar de decir temperatura 2, debería decir temperatura 3. ¿Sí o no? Perfecto, entonces la temperatura 2, que sería entonces a la salida del compresor, sería de 20.8 grados. ¿Sí me escuchan? Perfecto, entonces ahora la salida del evaporador, que sería T6, es de menos 15. ¿Qué?
Ahora les voy a decir la temperatura 8, que es a la salida del condensador por parte del agua, es de 20 grados. Ahí te dices que tengo las presiones. Presiones. Tienes que poner otras unidades. Presiones. Ok, vamos con las presiones. Ahí van a ser dos valores. Es en el condensador, la presión en libras sobre pulgada cuadrada son 460. Y esa misma presión en kilonewton sobre metro cuadrado son 95. La presión en el evaporador de libras sobre pulgada cuadrada son 50 y kilonewton sobre metro cuadrada 8. Luego, en corriente de flujo de refrigerante, 0.025. Del agua son 0.63. Y por último, el flujo en el motor serían 6. Bueno, es en amperes. Sí, corriente, sí, es corriente en el evaporador. Son 0.63 gramos. Pues aquí está. Ah, ok, sí. En el flujo del agua, donde les dije el dato de 0.63 son gramos sobre metro. Y en el otro es gramos sobre segundo. No, kilogramos sobre metro. Sobre minuto. Ah, ok, sí, perdón. Gramo sobre minuto. 0.63 gramos sobre Sí, 0.63 gramos por minuto. Y en el otro se les dijiste 2.5 gramos sobre segundo. 0.025. Kilogramos, lo dijiste. Por eso. Bueno, perfecto. La corriente del motor en amperes son 6, al igual que la del evaporador. Voltaje del motor, 120 volts. Voltaje en el evaporador, 50 volts. Las revoluciones del compresor son 530 revoluciones por minuto. Las del motor son 520. Y por último, la fuerza en el dinamómetro son 150 newtons. Vamos a dejar en blanco la de qué es fricción, porque esa se tiene que calcular según lo pide la práctica. Y a continuación ya dejamos estabilizar la máquina y vamos a tomar los valores a 300 watts, pero con interinfriador. Diles que nada más es el movimiento de... Nada más es que ni se ve. Sí, ven, ¿no? Bueno, acá mi camarógrafo va a acercar. Aquí es donde movemos el interinfriador. Tomamos las medidas sin interinfriador y ahora vamos a ponerlo con interinfriador. En el tiempo en el que les estuvimos dictando las medidas de sin interinfriador, dejamos estabilizar la máquina para que pudiéramos tomar unas medidas más estables y que no nos den cálculos tan errados. A lo mejor les hizo en la foto, ¿no? Diles que les van a mostrar el diagrama. Y aquí les vamos a mostrar el diagrama. Conforme vayamos tomando las temperaturas, pueden ser entradas, salidas, y ya conforme se vayan dando, pues les explicamos en dónde se toman las medidas, tanto en el diagrama como aquí en la máquina. Y bueno, Sí, bueno, yo les voy a decir los valores de las lecturas. Tenemos que utilizar un multímetro en el cual vamos a utilizar en la parte de temperatura. Aquí vamos a medir las temperaturas, que son 8 pasos, que son los 8 pasos que tenemos en el diagrama. Ok, vamos a empezar con la primera, que es la entrada del compresor. Y tenemos una temperatura de 14 grados centígrados. ¿Cuál sigue? 4. Bien, ahora sigue la temperatura 4, que esa es la entrada de la válvula de expansión, y tenemos una temperatura de 14.8 grados centígrados. ¿Cuál sigue? Bien, sigue la temperatura T5, que es entrada del evaporador,
y tenemos una temperatura de 29.5 grados centígrados. Menos 29, ¿no? Sí, perdón, es menos 29.5 grados centígrados. Bien, siguiente sigue la temperatura T7, que es a la entrada del condensador, y esa tiene una temperatura de 20.2 grados centígrados. 20.2 grados centígrados. Continuamos con la temperatura T3, que es a la salida del condensador. Y bueno, les vuelvo a comentar lo que les había comentado mi compañero hace unos momentos. Ahí es donde tienen que invertir las temperaturas T3 y T4. Digo T2 y T3, y bueno, esa sería la temperatura de 24.4 grados centígrados. Sigue la temperatura T2, que es a la salida del compresor, y tenemos una temperatura de 66 grados centígrados. Otra vez. 66 grados centígrados. Seguimos a la temperatura 6, que es a la salida del evaporador, y tenemos una temperatura de menos 18.2 grados centígrados. Y finalmente tomamos la temperatura T8, que es a la salida del condensador, y tenemos una temperatura de medio ambiente que es de 22 grados centígrados, puesto que es el final del ciclo. 22. Bien, ahora les pasará a mi compañero para que se hagan la medición de las presiones. No mames, estás muy grande, güey. ¿Me escuchan con el micrófono acá? Ah. Bueno, compañeros, ¿me escuchan? A continuación les vamos a dar las presiones. Ay, güey. A ver qué pasa, Lenecito. ¿O tú se las das? Bueno, a continuación les vamos a dar las presiones del condensador. Las presiones, ¿sí ven? Las presiones se localizan en estos manómetros. En estos manómetros de carátula. Las presiones aquí las tenemos en dos presentaciones. En la escala de arriba vienen en kilonewtons sobre metros cuadrados, y en la escala inferior vienen en libras sobre pulgadas cuadradas. ¿Ok? Primero, la presión del condensador. Bueno, estas presiones ustedes las tienen que convertir a bars. ¿Ok? O sea que apúntenlas en otro lugar y después ya las convierten a bar. La primera presión, la del condensador, es de 100 kilonewtons. Y de 400, 500, 600, 700, ¿no? 700. ¿Sí me escucharon? Otra vez, por favor. La primera presión es de 100 kilonewtons sobre metros cuadrados. Esta es la presión del condensador. Oigan, pero no puede ser creo que no puede ser de 100, ¿no? Porque la máquina debe estar estabilizada a 9 bars. Y 100 kilonewtons sobre metros cuadrados es igual a 0.8 bar. ¿Sí me escuchan, compañeros? La presión del condensador en libras sobre pulgadas cuadradas
es de 700 libras sobre pulgadas cuadradas. ¿El evaporador qué dice? 9 kilonewtons. La de 100 kilonewtons sobre metro cuadrado es de la misma, la presión 1, la que está a la entrada del condensador. Sí, correcto. Entonces esa es en libras sobre pulgada cuadrada son 700. Sí, correcto. Entonces, ¿esta que es en 9? Son 9 en kilómetros. Si por favor las puedes dar en libras sobre pulgada cuadrada para que sean todas las mismas. Ok. La presión del evaporador es de... Es de 5 libras sobre pulgadas cuadradas. El flujo del refrigerante, que es 2.5, Sí, está como que 2.5. oscilando mucho. 2.5, ok, el flujo del refrigerante es igual a 0.25. Unidades. 0.025 kilogramos sobre centímetros cúbicos. ¿Me puede repetir, por favor? El flujo del refrigerante es de 0.025 kilogramos sobre centímetros cúbicos. En esta lectura no tenemos una variación, pues no hemos cambiado el voltaje aún, seguimos manejando 300 watts. ¿Cómo? Punto 63, ¿no? Igual. Y en el flujo del agua también tenemos la lectura sin variación de 0.63. Este es un rotámetro, si lo alcanzan a observar. Aquí es donde medimos el flujo del agua. Como pueden ver, se encuentra entre 6 y 7. Nosotros deducimos que es 0.63, 0.6. ¿Correcto? Las unidades del manómetro del rotámetro, ¿cómo son? ¿En cuál son? ¿Vamos con el dinamómetro? No, güey. ¿Cuáles son las unidades del rotámetro? Gramos sobre minuto. Las unidades del rotámetro son de gramos sobre minuto. No es cierto, faltan los voltajes y corrientes, güey. No, sentido del rotámetro del agua. Ya, pero ahí dice el rotámetro, ¿no, muchachos? Alguien dice, no sé, lo que dice, ¿no? Sí, lo estamos. ¿Te escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Perdón? ¿Tenía alguna pregunta? Las unidades del refrigerante, por favor. ¿Cuáles son las unidades del refrigerante? Ah, del flujo máximo de gramos sobre segundo. El flujo máximo del refrigerante es de gramos sobre segundo. El flujo másico del refrigerante es de gramos sobre segundos. Y en el otro, como estamos midiendo el caudal, es de gramos sobre minutos. Uno está midiendo el flujo de agua del condensador y el otro está midiendo el flujo de refrigerante, ¿no? Sí, correcto. Son dos rotámetros. Son dos. ¿Ah? Uno y otro. ¿Eh? Son los nervios, son los nervios.
como hay multímetros que miden amperes, kiloamperes, nanoamperes. Digan lo que están viendo, por favor. Bueno, les continuaremos dando las lecturas a continuación de la corriente en el motor. Mira, si quieres acércala, por favor. Son 6 amperes. Mira, si quieres. La corriente en el motor y en el evaporador se van a mantener porque la potencia sigue siendo la misma, siguen siendo 300 watts. Entonces las lecturas siguen siendo de 6 amperes en el motor y de 6 amperes en el evaporador. Aquí lo pueden ver, si observan. El motor mantiene estable el evaporador. También el voltaje se mantiene El voltaje también se mantiene constante debido a que la potencia no ha cambiado. Seguimos manejando 300 watts. Entonces, la potencia son de 120 en el motor, 120 volts en el motor y de 50 volts en el evaporador. Ese es el evaporador. Aquí está bien, aquí hicimos el cambio al evaporador. Cambia el motor. Y aquí pueden ver que se mantuvo el voltaje, siguen siendo 50 volts en el evaporador. Y ahora muestra lo que cambia. Les vamos a cambiar a motor aquí y pueden observar que se sigue manteniendo el mismo voltaje, 120 volts. ¿Más? ¿Sí? ¿Me escuchan? Perfecto. Entonces ahora vamos a pasar a las revoluciones. Primero les voy a dar las revoluciones del motor. Como pueden ver, sigue la palanquita en la parte del motor. Para esto se ocupa un tacómetro simple, se mete, es un tacómetro manual. Y bueno, se lo voy a insertar en la parte del motor. Y como podemos ver, nos dio una lectura de 540 revoluciones por minuto. Está en 54, pero como la escala está de 400 a 5000, entonces por eso la escala se va a manejar de que nos arroja un resultado de 440 revoluciones por minuto. Debe ser igual a la Que diga 540, perdón. Sí, perdón. Muy bien, ahora vamos a darles las revoluciones del compresor. Para esto vamos a cambiar a la medición en evaporador. Y se repite el mismo procedimiento. Se vuelve a meter el tacómetro. Sí. Y bueno, las lecturas se van a seguir manteniendo igual con respecto a las pasadas, por lo mismo que no hemos cambiado absolutamente nada. Aquí nos arroja las lecturas de 520 otra vez. ¿Sí? ¿Me escuchan? Perfecto. Entonces, con eso ya estaríamos... Ah, no. Ahora vamos a dar la fuerza en el dinamómetro. ¿Qué no va a decir? Eso lo vamos a ver más cerca. Más abajo. Sí. Bien, se acaba de ajustar el dinamómetro. Como pueden ver, aquí se marca la lectura en las fuerzas. Cada uno de estos puntos, que llega del 1 al 10, va a ser multiplicado por 20, que van a ser los newtons. En este caso está entre el 7 y el 8, tenemos que es 7.5 newtons, que va a ser multiplicado esa unidad por 20 y le va a dar un resultado de 150 newtons, que es la fuerza que tenemos en el motor. Y bueno, con esta concluimos esta primera lectura, que es de a una potencia de 300 watts y sin interenfriador. Ahora lo que sigue es hacer un aumento a la potencia del motor,
y volver a sacar las lecturas. Ok, ahora vamos a subir la potencia al doble, van a ser 600 watts y vamos a tener que esperar unos momentos para que se pueda... Bueno, solo nos esperamos unos momentos para que la máquina pueda agarrar su paso otra vez. Sí, bueno, ¿sí me escuchan, compañeros? Bueno, que en lo que ellos encuentran el voltaje correcto, les voy a explicar cuál fue el procedimiento que seguimos para encender la máquina, porque creo que no les habíamos explicado esto. Lo primero que hicimos fue encender el sistema de enfriamiento. El sistema de enfriamiento no se encuentra aquí. ¿Lo podemos ir hasta allá? ¿No, verdad? ¿Sí? ¿No? Bueno, el sistema de enfriamiento lo tenemos aproximadamente a unos 8 metros. Es lo primero que tenemos que hacer, abrir la bomba, abrir la succión de la bomba. Después tenemos que verificar que esté cerrada la válvula del rotámetro de agua, que es la válvula con la que vamos a regular la presión. Es la que mi compañero le está indicando. Posteriormente a esto, encendimos el equipo y esperamos aproximadamente de 10 a 15 minutos a que se estabilizaran las temperaturas, los flujos y la presión. Ya, ¿quieres decir las lecturas? A continuación vamos a volver a tomar las lecturas, las 8 lecturas, y se las va a dictar mi compañero. Recuerden decirme cómo va qué es lo que va. Sí, Okay. ¿No tenemos que esperar a que se estabilice? Bueno, sí, bien, ahora que tenemos el nuevo, la nueva potencia que pusimos, necesito explicarles cómo es que se calculó la potencia. Bien, la potencia se calcula al hacer la multiplicación de la intensidad de corriente por el voltaje. ¿Ok? Y bueno, Ya les explicarles que la multiplicación. ya se las expliqué. Bueno, ahora comenzaremos a medir hacer las mediciones de las lecturas. Y bueno, volvemos bueno, ya que está estabilizada un poco la máquina, volvemos a tomar las lecturas, volvemos a utilizar nuestro multímetro en la sección de temperaturas. Y bueno, en este caso vamos a, por cuestión de rapidez y cuestión de evitarnos pérdida de tiempo, vamos a pasar a la parte donde tenemos con intercambiador de calor. Para no perder tanto. ¿Qué? Y bueno, entonces tenemos que es bueno, vamos a hacer la medición 1 de la temperatura 1, que es a la entrada del compresor, y tenemos una temperatura de 12.4 grados centígrados. Seguimos, bueno, pasamos a la temperatura 4, que es la válvula de expansión, y tenemos una temperatura de 16.7 grados centígrados.
entrada o salida. Pasamos a T5, que es a la entrada del evaporador, y tenemos una temperatura de menos 17 grados centígrados. La siguiente temperatura será T7, que es a la entrada del condensador, y tenemos una temperatura de 20.2 grados centígrados. ¿Me escuchan? Pasamos ahora a la temperatura T3. Oye, ¿me escuchas? Sí. ¿De cuánto vale T1? T1, ¿me puedes repetir el T1 por favor? 12.4. Es 12.4 grados centígrados. Gracias. De nada. Ahora la temperatura 3 es que a la salida de qué? Es la salida del agua del... Es a la salida del agua del condensador y tiene una temperatura de 27.9 grados centígrados. ¿Recuerdas que Recuerden que ahí invertimos las temperaturas T2 y T3. Continuamos con T2, que es a la salida del compresor, y tenemos una temperatura de 71 grados centígrados. Posteriormente pasamos a T6, que es la salida del evaporador, y tenemos una temperatura de menos 10 grados centígrados. Y finalmente pasamos a la temperatura 8, que es la salida del condensador, que es al final del ciclo. Pues bueno, aquí pudo subir, subió un poquito la temperatura, pero igual está en la temperatura ambiente, que es de 24.5 grados centígrados. Bueno, ahora yo les voy a decir cuáles son las presiones en el condensador y en el evaporador. Como podemos ver aquí en los manómetros, la presión del evaporador sería de 130 libras sobre pulgada cuadrada y de 20 kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Sí me escuchan? ¿Cuántos de kilonewton? 20 kilonewton sobre metro cuadrado. La presión del condensador sería de 800 libras sobre pulgada cuadrada y de 119 aproximadamente kilonewton sobre metro cuadrado en el condensador. ¿Qué sigue? Flujo de refrigerante. Bueno, el flujo de refrigerante lo podemos ver aquí en el rotómetro. Ahí va. Y tenemos una medida de una lectura de 4.5 gramos sobre segundo de flujo másico en el refrigerante R12. Es que es gramos, no kilogramos. Esa medida hay que convertirla en... Esa medida en gramos, hay que pasarla a kilogramos, como dice aquí en las tablas. Ah, bueno, ya para hacer los cálculos. Para los cálculos. 4.5. Bueno, el flujo másico en el rotómetro de agua es de punto 6. Es de .63 gramos por minuto. Podemos notar que se mantiene constante desde la lectura anterior. Sigue siendo la del agua y seguirá con ese mismo flujo másico. Bueno, ahora vamos a ver la corriente del motor. La corriente del motor la tenemos en 6 amperes aproximadamente. La corriente del evaporador, ya cambiamos aquí el switch,
la tenemos en 8.5 amperes. Ahora el voltaje en el evaporador lo tenemos en 70 volts. Ahorita vamos a cambiar el switch para ver el voltaje en el motor. Y tenemos que es de 120. Que sí. ¿Qué va? Las revoluciones de velocidad del compresor. ¿Las mes? Las revoluciones. Bueno, ahora mi compañero va a medir las revoluciones en el motor y en el evaporador. Les vamos a decir primero las revoluciones del compresor. No. Las revoluciones del compresor, ¿ok? Se mantuvo, ¿no? Las revoluciones son del compresor, son 510. ¿Sí? Le vamos a cambiar ahora para medir las revoluciones del motor. Igual son 510 las revoluciones del motor. Y ahora vamos a medir los newtons con el dinamómetro. A ver. No. 9.5. ¿190? 190 son los newtons que marca el dinamómetro en el apartado donde dice dinamómetro, donde dice fuerza. ¿Correcto? Y bueno, y con esta lectura terminamos la primera columna, que es con interenfriador a 600 watts. A continuación les vamos a dictar las lecturas sin interenfriador a 600 watts. ¿Qué ya? Yo digo las de la temperatura. ¿Qué quieres? Que me vayas haciendo yo te voy diciendo. Y el... ¿Se tomaste el? No, güey, pero hay que dejar. Diles que vamos a esperar 5 minutos, que hagan lo que quieran, güey, que salgan por unas papas o algo así, güey, en lo que se estabiliza. ¿Dónde está esta Nos chingada? vamos y nos van a... Ok, bueno, aquí vamos a tener que esperar unos 5-10 minutos en lo que entra el sistema sin el interenfriador para que se estabilice. Diles que por mientras pueden platicar entre ellos. Mientras cuéntenos. Mientras cuéntenos sus secretos más oscuros. Bueno, todo es para YouTube. Copias las de las tres, güey. ¿Y cuándo les vamos a mencionar lo del interpretador? Ya lo mencionamos, ya. No, pero pues dile que es pregunta de examen, papá. Tú, mero, tú merengue. Pero les tenemos que explicar cómo funciona. No, pero es que yo no Sí. entiendo. Sí. No, dijo 4 lecturas, 2 y 2. Sí. Llevamos 3. Mientras explica desde el interenfriador. Por eso, es esta. Si le decimos a Berardo, mejor que entienda. Por eso, justamente, yo quiero que entiendan. Ay, ¿cuándo acá te importa? Vimos cómo el pendejo mismo tiramisco. Verga y todo.
No, mames. Sí. No las mezcles. No las avientes. No sé cuáles son las mías. Por eso no las avientes. Las mías son las de hojas blanquitas. Ahí va. ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, ¿no? ¿Ya me escuchan? Bueno, momentáneamente seguimos esperando a que más o menos la máquina de refrigeración se estabilice, ya que les volvemos a repetir, cambiamos de con a sin interferidor. Bueno, nos comentó el profesor Esquivel que esta va a ser una pregunta de examen, ¿en qué funciona o en qué ayuda el interferidor a una máquina? Bueno, en realidad su ocupación o su uso es para mejorar el coeficiente de eficiencia de dicha máquina. Eso es en general. ¿Cómo funciona? Bueno, es sencillo. Al parecer, bueno, por aquí sale el gas refrigerante cuando está obviamente apagado y ya pasa directamente al compresor. Cuando está encendido la parte del interferidor, entonces va a pasar por acá y entonces va a fabricar o va a haber cierta función en este tubito que nos mencionó el profesor, que era un tubito con un alambrado, con cierto alambrado, donde va a hacer o va a provocar que el gas refrigerante se caliente y entonces a la hora de llegar al compresor ya vaya con una temperatura un poco más elevada y su cambio de fase cueste menos trabajo. Entonces, ¿esto en qué nos va a beneficiar? Justamente en lo de la eficiencia, en el sentido de que va a haber menos gasto de trabajo eléctrico, porque nos va a ayudar obviamente ya a que el cambio de fase sea en un menor tiempo y a mayor velocidad. Eso es en general para qué sirve el intercambiador o el interenfriador. Y bueno, les vuelvo a comentar, esta va a ser pregunta de examen. ¿Hay alguna duda o algo así? ¿Del funcionamiento o para qué sirve? ¿No? ¿Sí? A ver, alguien que me lo pueda explicar. ¿Qué? Ajá, exacto. Porque aquí hay gana calor lo que es el gas refrigerante. O sea, aumenta su temperatura y después eso va a provocar que sea más rápido el cambio de fase. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces vamos a seguir por mientras esperando en lo que se sigue estabilizando la máquina. Negociábamos cada quien hiciera su práctica y Nos vamos a empezar las prácticas, amigo. ¿Ya no? Bueno, mis amigos. Bueno, me vas diciendo, amiguito. Bueno, procederemos a hacer las lecturas sin interinfriador. La primera es a la entrada del compresor, que es T1. Ah, sí, si estuviera prendido el multímetro, a lo mejor. La temperatura son 2 grados Celsius en T1. Sí, tan poquito. Luego procedemos a la entrada de T4. ...26 grados Celsius. Luego a la entrada del evaporador, que es T5. ¿Con respecto a qué? ¿A la de 300 watts? ¿Sí o no? No, diles que vamos a esperar un poco más. Porque se supone que la T1 nos debe dar a menos de 0 grados. Ok, bueno, como estamos viendo que las temperaturas son muy irregulares, vamos a tener que esperar otro rato en lo que se estabiliza más la máquina. Porque tenemos mucha variación en el estado. Siéntate, niño.
ganaron 10 más. ¿Esto que es 14, güey? 40. O menos, no sé. A ver. ¿Qué uno cuánto es, güey? 14. 45 14. A ver, no abres. Puta. ¿Qué es? 14. 14. Sí. Uy, ahí se ve. Menos 29.5. 20.2. 24.4. 24. 66. 66. Menos 18.2. Y 22. Oye, entonces uno de tarea. Es que la va a ser por uno. ¿Me lo paso? O toma una temperatura, güey, y ves si se sigue bajando muy cabrón. Bueno, que uno. Sí, la idea de sí. Es que lo que les quiero explicar es todavía la parte del interempleador. O sea, para que vean la diferencia de, por ejemplo, de cómo entra sin, que es a menos 10, y cómo entra con. Ven cómo estás. Ven. Es que por eso yo les pregunté hace ratito que el R de 12 a cuál era más o menos la temperatura y a cuánto era su cambio de fase. Es que eso lo tuvimos que investigar. No tengo ese programa. Ya no varía tanto, ¿sí? Güey, 9.5 y 4.5. Siéntate, niño. Dile. Gracias. Bueno, en lo que seguimos esperando, bueno, nada más para que quede más entendido lo del interenfriador. Como pueden ver, por ejemplo, en las primeras lecturas de los 300 watts, a la entrada del compresor, con el interenfriador apagado, o sea, sin interenfriador, tenemos una entrada del gas refrigerante con una temperatura de menos 10.5. Y con el interenfriador ya vemos que hay ese cambio de calor o esa ganancia de calor y entró a una temperatura de 14 grados. Entonces podemos ver que ya está más cerca de su cambio de fase. No tenemos ahorita registrado cuál es la temperatura en la que cambia el R12, que es con el gas refrigerante con el que trabaja la máquina, pero bueno, se los vamos a investigar y ya después les pasamos el dato para que más o menos tengan la idea. Pero bueno, ahí se ve cómo gana calor y entonces supongamos que cambia a unos 15 grados, ya está más cerca de los 10 grados a los 15, que obviamente los menos 10 a los 15 grados. ¿Sí? ¿Sí quedó ya un poco más claro o todavía no? ¿O ya había quedado claro desde el principio? Bueno, ¿y qué creen? Como ya son las 2, pues ya se pone a practicar. Creo que me dieron el avión. Eso, sí se rieron, perfecto. No, sí, ya, güey, ya se estabilizó. Mira. No se estabilizó. Mi intento fue fallido, güey. ¿Cómo ven? Ya le damos, bueno, no sé, hay que pedirle al grupo, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Ya le damos así o esperamos a que estabilice? ¿Que se estabilice? Tú estás tuiteando. ¿Seguros? Que ya... Por eso mismo les estamos preguntando, ¿qué hacemos? ¿Ya tomamos las medidas tal cual o esperamos? Te van a decir. ¿Qué? No, de hecho están diciendo que esperemos a que se estabilice. Entonces, ¿qué hacemos? Que ya las midamos. Dale, Vanessa, te clama. Ay, verga. Gracias, mi vida, gracias. Por eso te sigo en Twitter. Ya dime qué está acá. Bueno, vamos a tomar las medidas otra vez. Ahora sin intereinfriador en T1. ¿Qué es la entrada del compresor? Tenemos 0.3 grados Celsius. Vamos a la entrada de la válvula de expansión, que es T4.
Ajá, sí, siendo refrigerado. 26.4 grados Celsius. Repito, 26.4 grados Celsius en T4. Luego vamos a la entrada del evaporador, que es T5. Tenemos menos 15.2 grados Celsius en T5. En la entrada del agua de condensador, que es T7, tenemos 20.5 grados Celsius. Fui a dio una alerta. Ahora sí la batería. 20.6. Luego procedemos a tomar la salida del agua del condensador, que es T3. Ahí les recuerdo que las invertimos con T2 para que no lo vayan a notar mal, porque son bien listos. 29.5 grados Celsius en T3, que es a la salida del condensador. A la salida del compresor, que es T2, tenemos 64.9 grados Celsius. En T6, que es la salida del evaporador, tenemos menos 11 grados Celsius. Y la última temperatura, que es T8, a la salida del condensador, tenemos... ¿Qué tenemos? 0. ¿Qué tenemos? ¿Alguien sabe? Bueno, aquí tenemos una bronca. No hay agua. Así pasan los grandes experimentos, amigos. Debe ser agua. Esto es en vivo y se falla a veces. Tiene que debe ser temperatura ambiente, güey. Ya. Bueno, aquí tenemos una variación bastante, pero como sabemos que T8 es a la salida, es al desagüe, debe ser una temperatura ambiente, por lo que vamos a tomar una temperatura de 23 grados Celsius en T8. Bueno, y con esto terminamos lo que son las temperaturas. Procedemos a tomar lo de las presiones. Anímense con las presiones. Lo mismo, ¿no? Ya me quieres echarle todo lo mismo. Les vamos a decir la presión en el condensador y es de 120 kilonewtons sobre metros cuadrados. ¿Se lo alcanzan a ver? Y después la presión en el evaporador es... ¿Cómo? ¿Perdón? ¿La quieren en libras? Es de 815 libras cuadradas. Libras sobre pulgadas cuadradas. 815. 850. ¿Cuánto? No, 900. 900, 1100, 1200. Está como la mitad. 50 o más o menos. Sí, es 815, ¿no? Porque son 5, serán 20, ¿no? Serán 820 en todo caso, ¿no? Ok, correcto, ¿ya la tienen? 20 o 15. 20, tú déjale 20, ahí estamos, 20. ¿Cómo? Y a continuación les vamos a dar la presión del evaporador, que nos indica que son 150 libras sobre pulgada cuadrada. Acá, mira. Sí. La quieren en libras nada más. 22
22. 22. Pone 22. Evaporador, ¿no? Sí. Evaporador que te está dando. ¿Qué dice? 4.45, ¿no? ¿No tienes el del condensador? El flujo del refrigerante nos marca 5 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Segundos? ¿No son centímetros cúbicos? Es lo que le estoy diciendo, segundos. Y la lectura que nos marca el rotámetro del agua se conserva en 6.63. Punto 63, correcto. ¿6.63 o 0.63? 6.63 o 0. 0.63, muchachos. Nada de nada. Las corrientes y voltajes se mantienen iguales. Las corrientes y los voltajes del motor en el evaporador se mantienen iguales. En 120 en el motor y en 50 para el evaporador. 70, o sea, se mantiene 70, En el voltaje son las mismas lecturas con el interferidor. ¿La vieron? 70 y 120. Yo lo sé. Y bueno, pues ya acabamos, amigos. Muchas gracias. ¿Cuál fue la velocidad antes? 510. 510. Y la velocidad también se conserva, es de 510 revoluciones por minuto para el motor. ¿Perdón? ¿El qué? No te escuché bien. ¿Los amperajes de qué? Es que se escucha muy borroso la conversación, ¿eh? O sea, se escucha mucho ruido, mucha interferencia. Escucho muy... Para sonido de estática. A ver, otra vez díganme, ¿qué es lo que me preguntaban? Ah, los amperajes se mantienen, ya les había dicho. ¿Cuánto les dio la última? 685. ¿Cuánto les dimos el último amperaje? El amperaje de la corriente en el motor y en el evaporador. 6 y 8.5. 6 en el motor y 8.5 en el evaporador. Y el voltaje 120 y 70. Termómetros, los estamos haciendo. No debe ser una nueva fuerza, si quieres compruébalo. Pero... Bueno, ya son todas las lecturas, muchachos. ¿Les falta alguna? ¿Cuál? Uno de 300. La fuerza en el termómetro. La fuerza del dinamómetro se mantiene en... ¿Cuánto les habíamos dicho? ¿9? 9 punto ¿qué? En 190. 190. Miren, lo vamos a comprobar. ¿Me ayudas a moverlo? Vamos a comprobarlo, no se preocupen. Ahí. No, más arriba. Arriba. Sí, 9.5 multiplicado por 20, 190. Correcto, muchachos. Se mantiene la fuerza del dinamómetro.
Bueno, muchachos, con esto damos por concluida la explicación, más que explicación, ¿perdón? No, sí, por supuesto, ya les dimos todas las lecturas. Bueno, tienen que hacer las otras dos, no las vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo. En el momento que nosotros vamos a regular los 900 volts, tenemos que esperar a que se estabilice la máquina, que son 15 minutos para la primera prueba y 15 minutos para la segunda prueba. Son 30 minutos aproximadamente lo que tenemos que esperar, simplemente para que se estabilicen las máquinas, tiempo del cual no disponemos, por lo cual solamente van a hacer estas gráficas, estas tablas de estas 4 lecturas que tienen, ¿ok? Tienen que hacer las gráficas de entalpía, que están en su lado derecho de la tabla aquí, bueno, se alcancen a ver. Tienen que hacer todas estas gráficas con el diagrama de Molière del R12. Ese diagrama lo pueden encontrar en internet, o pueden venir aquí al laboratorio y tomarle una foto al diagrama que tenemos ya hecho, si quieren, ¿no? Bueno, a ver, te lo vamos a enseñar. Este es el diagrama del R12, a ver, súbelo más. Acércalo más para que lo vean. Este es el diagrama del R12. Aquí ustedes tienen que encontrar con todas las entalpías que les dimos, con todas las temperaturas y las lecturas que les dimos, por ejemplo, de la temperatura 1, tienen que marcar un punto, temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, 4, 5, y posteriormente hacer su diagrama. ¿Correcto? Y esto es lo que ustedes tienen que entregar. Y con esto, muchachos, damos por concluida nuestra fabulosa práctica. Gracias. Les agradecemos su presencia y su buena disposición de escucharnos. Los queremos. ¿Algo más, muchachos?